Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de la jornada de grupos de trabajos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y bueno, en esta mesa va a estar integrada por los compañeros que van a exponer sobre los grupos de Psicología y Técnicas Sensoriomotrices, Psicología y Meditación, Creatividad Aplicada, Psicología y Psicoterapia Transpersonal, Terapia Narrativa y la hipnosis como herramienta en la psicología aplicada. Vamos a comenzar con la compañera Pepa Paredes, nos va a hablar sobre psicología y técnicas sensoriomotrices. Como ha dicho Carmela, podéis hacer las preguntas para ella al final de su intervención. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. No. ¿Ahora? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a abrir yo el grupo con el grupo de trabajo de Psicología y Técnicas Sensoriomotrices. No sé si los asistentes que estáis aquí habéis estado durante la mañana en las jornadas, si os interesa el tema especialmente. Bueno, como sabéis, tenemos solamente 10 minutos por grupo, así que de manera sintética os voy a contar por qué nace este grupo y con qué objetivos, y luego al final pondré un pequeño vídeo de 2 minutos para que sepáis en qué consiste el trabajo a través de las técnicas sensoriomotrices. Cuando hablamos de técnicas sensoriomotrices nos estamos refiriendo al trabajo con el cuerpo en psicoterapia o en psicología clínica, es decir, a cómo llegamos a trabajar con las personas, a provocar cambios, a provocar toma de conciencia a través del cuerpo, del trabajo con el cuerpo. Por eso el nombre de la exposición es Psicología y Cuerpo. Entonces, ¿por qué planteamos el crear este grupo de trabajo? Pues lo planteamos desde una necesidad de dar a conocer y de visibilizar precisamente esto que os comentaba, el trabajo con el cuerpo en el campo de la psicología clínica y de la psicoterapia, y que no sea un área que hasta ahora, hasta este momento, se ve como un área casi minoritaria en el trabajo del psicólogo clínico, ¿no? Hay poca gente que conozca las técnicas corporales necesarias para trabajar en consulta, también no solo desde la parte narrativa, es decir, no solo hablando con el paciente, o desde la parte creativa, que también hay otras técnicas que trabajan la creatividad cuando trabajamos con las artes, sino desde la parte corporal y desde el trabajo con el cuerpo, ya que en el cuerpo es donde se expresa y donde se origina todo, ¿no? Entonces nace esta necesidad de dar visibilidad a esto. Nosotros trabajamos desde este convencimiento de que la relación entre mente, cuerpo y emoción es indisoluble, no podemos trabajar de manera separada, con lo cual si trabajamos mente, también trabajamos cuerpo y también trabajamos emoción. Y para trabajar cuerpo, pues hay que conocer y manejar técnicas que nos permitan entrar en ese lenguaje más corporal con las personas. Esto está basado en técnicas psicocorporales, por nombrar algunas. Si deseáis buscar más información, como el focusing, la bioenergética, la diafreo o el movimiento consciente. Son todas ellas técnicas que nos van a permitir llevar la conciencia al cuerpo, tener más conciencia corporal y aprender también a leer los mensajes que nos está dando el cuerpo en un momento determinado acerca de cómo estamos. No solo lo que nos dicen nuestros pensamientos o lo que nos dicen nuestro diálogo interno o lo que nos dicen los demás, sino lo que nos dice nuestro cuerpo. ¿Para qué creamos este grupo? Pues con la finalidad de seguir investigando en este tema, seguir conociendo, aparte de esta difusión de esta manera de trabajar,
también con el objetivo de crear un espacio de encuentro para intercambiar experiencias en este sentido, poder retroalimentarnos los profesionales que trabajamos con estas técnicas y los que no trabajamos también. Estáis todos invitados, los que estéis interesados, en formar parte del grupo. ¿Qué pasó? Formar parte del grupo, ya que se trata de que sea un espacio también de aprendizaje, no solo de compartir conocimientos, sino también de aprender nuevos conocimientos y poder hacer este intercambio de experiencias. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que planteamos en el grupo de trabajo es que, y lo intentamos llevar a cabo, de hecho lo llevamos a cabo, es que cada vez que nos reunimos, además de hacer una revisión quizás de casos clínicos, comentar bibliografía relacionada con el tema o hablar de nuevos proyectos, de proyectos que queremos poner en marcha, lo que hacemos en el propio grupo es llevar a cabo ejercicios vivenciales en las reuniones. Es decir, abrimos la reunión o cerramos la reunión con un ejercicio o alguna técnica corporal que los propios miembros del grupo se pueden llevar ya como recurso para sus trabajos, para su trabajo si es en psicoterapia, para su trabajo si es en otro ámbito de crecimiento o desarrollo personal. Le damos mucha importancia al hecho de que sea vivencial también el propio recorrido del grupo. Por eso los ejercicios vivenciales nos parecen fundamentales. Antes de hablaros de un proyecto, este grupo de trabajo tiene poco recorrido, se ha creado en este año, en el 2017, con lo cual cuando hablemos de proyectos vamos a hablar en singular de un proyecto que tenemos para el año 2018 que quiero comentaros, pero antes de eso me gustaría poneros un vídeo para que entendáis de manera precisamente más visual y también más práctica lo que sería el trabajo con el cuerpo. La terapia corporal combina el trabajo con el cuerpo, la mente y la emoción. Los objetivos principales son disminuir las tensiones musculares, liberar las memorias registradas en el cuerpo, favorecer la expresión de las emociones y cambiar patrones de conducta y de pensamiento rígidos o desadaptativos que impiden a la persona fluir libremente con el ambiente y consigo misma. Una sesión de terapia corporal está compuesta por distintas fases. En primer lugar, hacemos una toma de contacto con el cuerpo, una escucha y una respiración específica que facilita conectar con las sensaciones corporales. En una segunda etapa, se realizan ejercicios corporales con el fin de liberar y expresar las emociones. Por último, es muy importante elaborar aquello que ha surgido, con el fin de aceptarlo, identificarlo, integrarlo y resolverlo. Una pequeña muestra de lo que sería el trabajo en una sesión de terapia corporal, en la cual se trabaja a través del cuerpo también, como os decía, el reconocimiento de qué es lo que está sucediendo, cómo lo podemos gestionar y cómo lo podemos atender, ¿no? Sí. Bueno, pues para terminar, os voy a comentar este proyecto que tenemos para 2018. Nuestra intención es organizar una jornada de puertas abiertas, a la que hemos llamado como a esta pequeña charla Psicología y Cuerpo, con el objetivo de acercar a los profesionales de la psicología clínica a técnicas corporales para la intervención en psicoterapia. Entonces, la idea es organizar una jornada en la cual pues, todos los colegiados que estén interesados puedan participar para, de manera de nuevo práctica y vivencial, conocer técnicas que luego se pueden incorporar en la práctica de la psicología clínica.
Esto estamos pendientes de presentarlo. Nuestra idea es que podamos organizar esta jornada de puertas abiertas pues entre febrero y marzo de 2018, pero bueno, eso ya depende también de la gestión del colegio y demás. ¿Cuándo nos reunimos? Nos reunimos una vez al mes, normalmente los lunes por la mañana, y el contacto lo tenéis ahí, es el correo de psicocorporal@cop.es si queréis poneros en contacto con nosotras. Y como os comentaba Carmela antes, si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre este tema, yo me tengo que marchar ya, entonces se abre aquí, gracias de manera excepcional, este pequeño espacio, por si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Sí. Yo quería agradecerte, Pepa, que nos hayas expuesto todo eso, porque algunos ya saben un poco en lo que yo estoy. Yo soy la coordinadora del grupo de nuevos constructos y metodologías para el desarrollo del talento en la era digital. Es un poco largo, pero ha tenido que llamarse así por determinadas circunstancias, y estamos en la formulación de un nuevo constructo, de una nueva inteligencia que se llama inteligencia energética, que tiene muchísimo que ver con el trabajo del cuerpo, etcétera. Entonces, solo decirte que yo te voy a dejar una tarjeta, porque esta mañana hemos estado también al principio, y mi invitación al COP era que los coordinadores de los grupos tuviéramos también nuestras reuniones para ver sinergias. Entonces, decirte que gracias por el trabajo que estáis haciendo. A mí me llena de alegría, porque en algunos casos he visto que el trabajo psicomotriz está un poco dejado en la psicología tradicional. Decir que nosotros en el grupo de nuevos constructos no tenemos nada que ver con clínica, porque no somos, yo por lo menos no soy clínica, vengo del desarrollo del talento y del desarrollo humano, y creo que podemos hacer juntos un trabajo muy interesante. Pues gracias. Así que ponerme a vuestro servicio y encantados de que podamos seguir hablando. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues me tengo que marchar, perdonadme, disculpadme, y gracias a todos por escucharme. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Damos paso ahora al compañero Héctor Corradachi, que va a explicar lo que se realiza en el grupo de psicología y meditación. Buenas tardes. En realidad no nos daba, bueno, no me daba tiempo de preparar una presentación, entregarla unos días antes, así que no hay presentación, pero la idea básicamente es no repetirnos tampoco con el póster que tenemos, con lo cual la idea es no explicar demasiado en torno a qué es el grupo en sí, que está explicado en el póster, sino mencionar algunas cosas en torno a lo que es la psicología y la meditación, y que bueno, que esto siembre lo que tenga que sembrar. Un poco la lógica del grupo es en todas las sesiones, como decía la compañera Pepa, también hacerlo experiencial. De hecho, todas las sesiones comienzan con una primera media hora dedicada a una meditación, que normalmente la guía alguno de los miembros del grupo, o en algún caso, cuando hay algún invitado en el grupo, pues a veces es el invitado el que guía la meditación. Entonces, ahora lo que os iba a invitar es a que cerrásemos los ojos, aunque corremos el peligro a estas horas de que se escuchen ronquidos, pero que cerrásemos los ojos un momento, como haríamos en una sesión de nuestro grupo, ¿vale? Y con los ojos cerrados vamos a prestar atención a un sonido que espero que se escuche correctamente, y simplemente prestemos atención a el sonido y prestemos atención a ver si somos capaces de determinar cuándo ese sonido dejamos de percibirlo. Una vez más.
Y nos vamos a mantener unos instantes con los ojos cerrados para centrarnos en escuchar algunas cosas que hemos considerado, algunas palabras que entendemos están relacionadas con la psicología y la meditación. Respiración, presente, atención, inteligencia emocional, conciencia, tal cual es, compasión, no juzgar, aceptación, trascendencia, paciencia, ecuanimidad, darse cuenta, aquí y ahora, escuchar, constancia, silencio, mirada interior, observación, iluminación, sabiduría, intuición, intención, fluir, concentración, perseverancia, principio de realidad, sensaciones. Y así podríamos estar por un buen rato, pero vamos a dejar unos segundos que estas palabras hagan eco. Simplemente unos segundos de contemplación. Y vamos a ir volviendo para no correr el riesgo de, como decía, de que a estas horas se nos vaya la conciencia y se nos disuelva en el sueño. Podemos ir abriendo los ojos y la idea era enunciar algunas cosas que a lo largo de lo que fueron las sesiones de estos últimos años se han trabajado, han salido a la luz, digamos, en el grupo de psicología y meditación. Por ejemplo, los estados meditativos como otras formas no habituales de conciencia, y que eso no quiere decir que cualquier forma no habitual de conciencia sea meditación, por ejemplo. Podemos hablar de la necesidad de no confundir el proceso con el objetivo, que todos los caminos conducen a Roma. No quiere decir que Roma esté desde el comienzo del camino. A veces meditar requiere tiempo. Podemos hablar de que meditar nos nutre la conciencia del aquí y ahora, incluso cuando se trata de meditar en un recuerdo. Podemos hablar de que, a diferencia del cuerpo que se ejercita con el movimiento, la mente se ejercita en la quietud. Podemos hablar de los peligros de aplicar la meditación y en particular el mindfulness como un subconjunto de prácticas meditativas, sin ton ni son, sin marcos de referencia, etcétera, etcétera. Podemos hablar del reduccionismo y problemas de confundir la meditación con psicoterapia. Podemos hablar de las muchas investigaciones desde la neurociencia, por ejemplo, que hablan de los efectos directos e indirectos de la meditación. Incluso de los efectos directos sobre el sistema inmune, por ejemplo. Podemos hablar, y mucho, de los aportes de la meditación en la práctica de la psicología en todos los terrenos. De hecho, la compañera Pepa estaba hablando de sensaciones en el cuerpo. Es una de las básicas técnicas de meditación. Entonces, sin irnos más lejos de esta mesa, podríamos hablar de las relaciones que podría tener. Por ahí no tanto la psicología y la meditación en sí, aunque, por ejemplo, va a haber una ponencia de transpersonal, con lo cual ahí está íntimamente relacionado, pero también lo que hablábamos antes, de las técnicas sensoriomotrices, la creatividad aplicada,
incluso en otras técnicas, como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, aunque no sé si al final ha cambiado el panel, no iban a estar. Vale. La verdad es que la idea no era extendernos demasiado, así que sepáis que tenemos reuniones mensuales, es el último martes de cada mes, normalmente a las 19 horas. A las 19 horas todas las reuniones están abiertas a cualquier colegiado, aunque no se quiera quedar después a la reunión, porque la primera media hora es una sesión de meditación, ¿vale? Y básicamente el grupo trabaja los temas que quiere trabajar en el grupo y genera lo que quiere generar el grupo. Por ejemplo, hay un subgrupo de bibliografía que venimos trabajando desde hace años diversos textos que propone el mismo subgrupo. Hay otro grupo de vinculación con la práctica clínica. En definitiva, el grupo lo hacemos entre todos y generar sinergias. Hoy, sin ir más lejos, por ejemplo, a la mañana había con la persona de psicología y dolor, ya pensamos en ver un poco justamente las especificidades del mindfulness en términos del dolor. Así que lo dejo aquí y dejamos para preguntas más tarde. Gracias. Muy bien, ahora la compañera Susana Jiménez nos va a explicar sobre el grupo de terapia Creatividad Aplicada. Buenas tardes, soy Susana Jiménez, coordinadora del grupo de Creatividad Aplicada. No sé si alguna vez habéis oído o leído esta frase de Einstein, ¿no? La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esta frase es la que tenemos en el grupo de WhatsApp a los miembros del grupo de creatividad. Teniendo en cuenta de que hay muchos autores que definen inteligencia como la capacidad de solucionar problemas, nosotros desde el grupo de creatividad aplicada pretendemos solucionar problemas de una manera creativa y, ¿por qué no?, divirtiéndonos. Por lo que veis en la imagen, quizás no somos los únicos que solucionamos nuestros problemas de manera creativa. Este grupo se formó hace un par de años, en el 2015. El coordinador era Alfredo Muñoz, un experto en creatividad que nos hacía disfrutar de las sesiones y aprendíamos un montón. Por cuestiones personales, pues dejó el grupo y nos quedamos un poco huérfanos y se redujo la cantidad de miembros, ¿no?, del grupo. Ahora somos muy poquitos. Eso hace difícil pues llevar a cabo el proyecto que tenemos. Pero bueno, no es un impedimento. En cuanto a la creatividad, sea por la educación que hemos recibido como por la sociedad en general, no se fomenta, o no se fomentaba, mejor dicho, hasta hace relativamente poco, ¿no? En educación tenemos un ejemplo muy bueno en España, César Arbona, no sé si habéis oído hablar de él, es un educador que ha recibido un premio por su innovación en el modo de dar clases, en el que a los alumnos les ha introducido la creatividad. Y él dice una cosa, ¿no? Para él la educación es como una pizza, donde la base está llena de respeto, los ingredientes son las diferentes asignaturas y lo sazona todo con creatividad, originalidad e innovación. He querido poner estas fotos, que no sé si conocéis, las fotos en blanco y negro son de Chema Amado y la foto de abajo es de Gilbert Legrand. Son dos artistas que cambian un poco el foco de la mirada de los objetos cotidianos y le dan un significado completamente diferente, ¿no?, a lo que suelen tener. Bueno, partiendo de que la creatividad se puede educar, fomentar y desarrollar, desde el grupo de trabajo queremos ofrecer soluciones a problemas de diferente tipo, sobre todo de tipo social. Creemos que cualquier espacio es válido y es bueno para aportar un pequeño grano de arena a la situación que tenemos actualmente en la sociedad, y desde el grupo de trabajo, siendo psicólogos, teniendo las herramientas que tenemos, creo que podemos hacer una labor importante. ¿Cómo hemos llegado a definir los objetivos y las actividades de nuestro grupo?
Después de un largo proceso bueno, pues usando un método en concreto, ¿no? que es muy conocido y a todos os sonará, que es el brainstorming o la lluvia de ideas, logramos centrar ya los objetivos y las actividades que íbamos a llevar a cabo. Partimos de 100 ideas, bueno, partimos de hacer el brainstorming por WhatsApp, para empezar, para ser creativos. De ahí surgieron 100 ideas, semillas, que hicimos de ellas unas ideas combinadas siguiendo unos criterios, que fueron los que elegimos, que queríamos tener en cuenta, ¿no? Esos criterios fueron originalidad, visibilidad del proyecto, viabilidad, divulgación de la creatividad, adecuación a la intención de aprender aplicando y compatibilidad con otras acciones del grupo de trabajo. Entonces llegamos a estos objetivos. El primero era estudiar métodos y técnicas creativas poniéndolos en práctica, ya sea en nuestro grupo, nosotros con los miembros del grupo, o bien en abierto pues a otros miembros del Colegio de Psicólogos. Con ello mejoraríamos el potencial creativo de los componentes del grupo, para así poder luego aplicarlos y aplicar las técnicas de creatividad que aprendiéramos a la resolución de problemas. ¿Cómo lo íbamos a poner en práctica? Organizando jornadas, talleres, sesiones de formación para practicar esas ideas, esas técnicas creativas, colaborando con alguna entidad o alguna ONG y, por último, la actividad que queremos también llevar a cabo es elaborar un artículo de creatividad y un manual recopilatorio de técnicas creativas. Son objetivos ambiciosos, estando en el punto que estamos, que aún no hemos empezado a practicar las técnicas, pero os invito a que el próximo mes de diciembre, que va a ser la próxima reunión después del puente, vamos a tener una jornada abierta, una sesión abierta, donde quien quiera puede venir. Cuantos más seamos, mejor se llevará a cabo la técnica creativa. De esa manera podemos colaborar un poco entre todos, ¿no? Sobre todo quería animar a todo aquel que tenga interés en el potencial que tiene la creatividad. El grupo está abierto, nos reunimos una vez al mes y os daremos la bienvenida a todos. Y aprovecho la ocasión también para lo que decía la compañera, ¿no? Esta jornada está muy bien porque crea sinergias entre todos los grupos, ¿no?, de trabajo, y creo que, bueno, que la creatividad tiene cabida en muchos ámbitos y se puede trabajar conjuntamente. Así que cuando queráis hablamos. Bueno, comentar para que nos estáis siguiendo que esta mesa se ha partido metafóricamente hablando porque las personas, los compañeros que intervenían eran 6, entonces hemos procurado ser simétricos, pero continúa la misma mesa, ahora con la intervención del compañero Román Gonzalvo, que va a hablar sobre psicología y psicoterapia transpersonal, que es su grupo. En la presentación hay que... Mira, está ahí también, el 21. Ese es. Entonces puedes sacar el pincho si quieres. Y tienes eso, con eso mandas. Más arriba para abajo, el botón de arriba es siguiente. El botón de arriba, el botón de arriba. Desde abajo entonces. No, aquí. Vale, pues buenas tardes a todos. Es un honor para este grupo el poder estar aquí hoy y presentar pues una disciplina bastante desconocida que es la psicología y la psicoterapia transpersonal. ¿Se me oye? No se me oye. Dale un botoncito, mira aquí. Pues decía que es un honor poder presentar la psicología y psicoterapia transpersonal en el COP. Es una disciplina bastante desconocida, como supongo que sabréis, porque no se suele oír mucho de ella en el ámbito académico, a pesar de que lo es. Es que no, casi que voy a... Sí,
Entonces, el objetivo de este grupo principalmente es darle un espacio dentro del COP y en concreto en Madrid, a través de nuestra presencia y de la divulgación que nosotros podamos hacer de esta disciplina desde el grupo. Aunque parezca que es diferente, bueno, diferente es, pero aunque parezca que esté reñida con el resto de psicologías porque no se le escucha, realmente lo que queremos es pues hacer entender que es una integración con las demás. Luego veremos en la historia, o voy mezclando, surgieron primero las escuelas cognitivo, primero la conductual, psicoanálisis, pasamos a la cognitiva, vino la humanista, existencial y después llegó a la transpersonal y posteriormente incluso podemos decir integral. Pero bueno, se paró en principio el reconocimiento oficial en la transpersonal. Esto es un poco la evolución que ha habido en la psicología. Entonces, el segundo objetivo de este grupo es esa integración también con el resto de escuelas. No es algo que esté reñido con ellas. De hecho, con el grupo de meditación, como ha dicho el compañero, también tenemos bastantes puntos de conexión. También, como decía, pues eso, es un punto de encuentro para los psicólogos transpersonales en Madrid. No sé si por suerte o por desgracia, esta disciplina de la psicología y psicoterapia transpersonal tiene muchos simpatizantes, pero fuera de la psicología. No sé si habéis visto a lo mejor, no sé si cursos o terapeutas que no son psicólogos, o bueno, no sé si llamarle intrusismo o no llamárselo, hay un gran debate en todo esto, pero desde luego que hay mucha demanda por esta psicología con algunas instituciones privadas que han llegado a tener ya 12.000 estudiantes como terapeutas transpersonales. Entonces, lo que queremos es crear un punto de encuentro para los psicólogos formados en la universidad y académicamente que sienten simpatía y atracción por esta disciplina porque tiene tanta cabida fuera de la psicología y no la tiene dentro, que lo que queremos es recuperar ese espacio, ¿no? Como dije, la historia pues es una evolución que acaba en lo transpersonal y que, por su definición, lo transpersonal en sí es aquellos estados de conciencia que nos hacen sentir nuestra sensación de identidad expandida. Es decir, que lo que sentimos que es ajeno a nosotros puede ser una persona, una planta o un vegetal, en un estado transpersonal no estaría diferenciado, sino que nuestra sensación de identidad con ese objeto sería uno. De ahí la no dualidad. La no dualidad es un concepto transpersonal que viene a decir que todo es uno y que está indiferenciado. Los modelos teóricos principales que sustentan esta teoría es el de la conciencia no local, al cual la investigación, por ejemplo, en física cuántica, este es el primer libro que se escribió sobre supongo que los de meditación lo conocen, el Tao de la física. Este libro es del año 75. Han pasado ya más de 35 años del inicio de este camino, que es el de la física cuántica, y que los últimos avances en investigación están demostrando cómo esa conciencia no local, cómo esta conciencia individual, realmente es no local. Yo sé que lo que podéis escuchar de mi boca es bastante rompedor y que puede que nuestros egos, el ego es otro concepto que manejamos mucho en la psicología transpersonal, a pesar de que no se entienda igual de la misma forma en la psicología académica, puede que nuestros egos sientan resistencia ante esto, ¿no? Pero no solo, este fue el inicio del camino de la física cuántica unido al de la espiritualidad, otro concepto tabú que la psicología transpersonal acoge e integra. La parte espiritual no se incluye nunca en la psicología. Pero, por ejemplo, Pim Van Lommel es uno de los cardiólogos, un médico formado académicamente como muchos otros, que en este libro que os recomiendo, Más allá de la vida, Conciencia más allá de la vida, une la epigenética con la física cuántica y con las experiencias cercanas a la muerte para demostrar esa conciencia no local. ¿Qué significa la conciencia no local? Que nuestra conciencia no está limitada al sustrato biológico.
Entonces, bueno, como modelos teóricos, principalmente en psicología transpersonal manejamos dos. Es el de Ken Wilber, que habla de una evolución de la consciencia y mezclándolo con el otro modelo de Stanislav Grof, son la evolución de nuestra consciencia desde los estados, mejor dicho, estadios prepersonales, que serían aquellos que pueden ser intrauterinos, perinatales y los primeros en la edad, ¿no? Los primeros años, 1, 2, 3, son estados prepersonales. Los estados personales vendrían después con la formación de la personalidad, que es lo que la psicología académica convencional estudia fundamentalmente. La persona, que vendría conceptualizado por la mente, los procesos mentales, emocionales, etcétera, ¿no? La percepción, la memoria, todo esto es la persona. Y un estadio transpersonal, que vendría después del estadio personal, sería aquel, como he dicho, que llevaría la sensación de nuestra identidad personal, individual, a una expansión mayor, donde, como digo, no habría una diferencia con el resto de cosas o personas que nos rodean. Es muy interesante en la investigación que demuestra estas teorías, que a priori parecen bastante esotéricas o filosóficas y que no son científicas, y siempre la crítica de la que ya estamos aburridos en psicología transpersonal es que no es una disciplina científica, cuando realmente lo que caemos a criticarlo así es en un cientificismo, que no es ciencia. La ciencia, como decíamos, ¿no? Si todos los cisnes son blancos y aparece uno negro, y la teoría es que los cisnes son blancos, esa teoría es válida hasta que se demuestra que hay uno negro. En el momento que hay uno negro, se tiene que reconsiderar toda esa teoría. Tenemos muchos cisnes negros y a los que no podemos dar explicación. Sin embargo, la ciencia descarta esos cisnes negros para decir que la teoría por la que llevamos años investigando sigue siendo esta. Una de las principales líneas de investigación que sustentan la visión transpersonal, ese es otro de los primeros libros, que igual es más famoso para vosotros, Vida después de la vida, también escrito por un doctor en medicina y médico, que encontró cómo había un patrón común en las experiencias cercanas a la muerte de pacientes que habían tenido una parada cardiorrespiratoria inferior a 5 minutos. Aquí esto es un estudio divulgativo de 125 sujetos y se hizo en 1975 también. Después de este libro surgieron un montón de estudios en esta línea. Aquí en España tenemos igual no he oído hablar también de José Miguel Gaona Cartolano. Es un psiquiatra que incluso ha trabajado en la Comunidad de Madrid, en el Instituto del Menor y la Familia, pero que por sus intereses personales acabó en psicología alternativa y en esto de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí hace una revisión bibliográfica demostrando esa teoría y esa otra psicología de la conciencia no local. Y la propia Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es la que rige un poco el fundamento de los cuidados paliativos en toda España, tiene un grupo específico que se llama Grupo de Espiritualidad. Hay 25 cuestionarios que miden la espiritualidad y muchos de ellos se utilizan en cuidados paliativos. También hay un montón de investigación científica realizada en el ámbito de los cuidados paliativos y las necesidades espirituales de los pacientes terminales con cáncer, fundamentalmente. Y bueno, la psicoterapia sería la aplicación de todo esto en la persona que llegada a terapia demanda, consciente o inconscientemente, pues un desarrollo espiritual, no solo un desarrollo personal a lo que lleva toda la terapia en sí, sino incluso espiritual, que vendría a ser esa expansión de la consciencia de la persona hacia algo más de sí misma. Aquí. Las actividades que realizamos en nuestro grupo, esta es la última diapositiva ya, son unas prácticas transpersonales que, bueno, pues también hacemos meditación en nuestro grupo. A veces tenemos alguna práctica de otras corrientes filosóficas de Oriente y vamos a ver, en el futuro queremos abrir una práctica con personas sin hogar, visitándoles en la calle como una práctica de la compasión, que es el sentir el dolor del otro como propio también para ayudarle. Estudiamos casos clínicos que vemos en consulta y que ponemos en común entre nosotros, ¿no? Para ver cómo podríamos analizarlos si estamos atascados en ellos.
reflexionamos sobre textos que suscitan esa dimensión trascendente y lo ponemos en debate. La divulgación, que es un proyecto que queremos, porque somos realmente nuevo, tenemos 3 meses de existencia o 4, y la divulgación, uno de los proyectos es divulgar esta disciplina dentro de la universidad. Ya hemos hablado con la Universidad Autónoma y tenemos permisos para divulgarla allí en el próximo curso. Y a través de jornadas, que también queremos año que viene crear unas jornadas sobre psicología transpersonal aquí en el COP, si nos dan el permiso. Y bueno, investigación, pues estamos asociados con esta revista, que es la única que existe en español. Y es la revista de investigación Journal of Transpersonal Research, donde publicamos, o incentivamos a la gente que publique estudios empíricos sobre psicología transpersonal. Es la única que existe en español y portugués. Y con esto he terminado. Nosotros nos reunimos un jueves al mes a las 5 de la tarde, y para saber qué fecha concretamente pueden escribirnos un correo al grupos o a este de nuestro grupo. Muchas gracias. Perdón, como yo no voy a estar para el turno de preguntas, mi compañero Leandro va a atender esas preguntas, y dejo estos libros por si alguien quiere ojearlos, se los puede pedir a él después, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Román. Continuamos ahora con el grupo de terapia narrativa, y quien nos va a exponer sobre él es la compañera Ana Dumitrascu. Gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, intentaré presentar un poco, no tanto lo que hacemos en el grupo o a qué nos dedicamos, porque eso ya está en el póster, aunque también intentaré nombrarlo, sino más bien dar algunos apuntes, a soltar solo algunas ideas, como si fuesen hojas en blanco, sobre lo que es la terapia narrativa, porque creo que es poco conocida a nivel mundial, ya no tanto. Es un enfoque relativamente nuevo, nació en los años 80. Sin embargo, en Australia, que es su origen, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, incluso en Europa, en Inglaterra, ya está bastante desarrollada. Aquí en España no tanto. Ese es uno de los propósitos que tiene nuestro grupo, y por eso existimos y tratamos de sobrevivir aquí en el COP, para dar a difundir, para explorar, seguir desarrollando, investigar, si puede ser, y disfrutar del modelo de la terapia narrativa. Os presento un poco primero qué es la terapia narrativa, y sobre todo qué no es la terapia narrativa, porque también me parece algo importante. Últimamente parece como que está empezando a salir ideas que se transmiten como si fuesen terapia narrativa. Solo intento quizás hacer un pequeño apunte. ¿Qué tipo de terapia narrativa es la que presentamos nosotros en nuestro grupo? La terapia narrativa es un cúmulo de ideas y prácticas consideradas, al menos yo las transmito como no convencionales, creativas y rompedoras. Como os decía, surge en los años 80 en Australia y Nueva Zelanda. Los co-creadores son Michael White y David Epstein. Es un planteamiento tremendamente práctico. De hecho, sus creadores parten de ese planteamiento cuando empiezan a reunir estas ideas y a proponer de qué manera se pueden llevar a la práctica terapéutica. ¿Cómo podemos ayudar a asistir de la mejor manera posible a las personas con las que trabajamos en consulta? Y por último, tengo que deciros que este enfoque, esta charla y el espíritu de nuestro grupo está informado por el postestructuralismo como modelo de base y por las teorías feministas, que es uno de los pilares básicos de la terapia narrativa. Sobre lo que no es la terapia narrativa: no es una técnica literaria, no es psicología narrativa, tampoco es otra terapia que utilice recursos literarios o historias dentro de su proceso, su metodología. Tampoco es una rama de la terapia familiar sistémica, aunque es verdad que sus creadores se formaron en la terapia familiar sistémica, pero como base teórica, como ideas de base, la terapia narrativa se desprende de la terapia familiar sistémica.
tampoco es una rama de las teorías o los modelos humanistas ni los psicodinámicos. Narrativa es un término especial que hace referencia exclusivamente a las ideas y prácticas de Michael White y de David Epstein. Ellos recogen el término narrativa y por eso se llama narrativa, terapia narrativa, de la teoría que propone Brunner, Jerome Brunner, que seguro que nos suena a todos, al menos de primero o segundo de carrera, la metáfora narrativa. Y ahora no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero es una teoría apasionante y sobre todo lo más apasionante es cómo Michael White y David Epstein lo transforman en una práctica terapéutica que se utiliza con las personas que se sientan delante de nosotros o con las comunidades con las que trabajamos. Os voy a soltar simplemente algunas ideas base de la terapia narrativa que son parte de nuestras actividades en el grupo. Sobre estas ideas reflexionamos, intentamos explorarlas y también intentamos desarrollar maneras, adaptarlas a nuestra cultura, porque son ideas que vienen de otras culturas, algunas de ellas, adaptarlas a la cultura y al contexto español en la práctica terapéutica. Algunos principios básicos. Las palabras consideramos que son muy importantes, dicen que crean mundos. Una frase muy típica de la terapia narrativa es: la persona no es el problema es el problema. Consideramos que todos los problemas tienen excepciones. La terapia narrativa reza de la siguiente manera: las personas damos significado a lo que nos pasa en la vida a través de las historias que contamos, que nos contamos a nosotros mismos y que contamos a los demás. Todos tenemos varias historias, nuestra experiencia de vida es muy compleja, es imposible contarla de una única manera. Algunas historias que tenemos y que vamos contando son positivas, otras son negativas. Algunas son liberadoras, nos animan, nos promueven para la competencia, otras nos descalifican, nos rebajan, nos patologizan. El relato que elegiremos de todas estas historias que tenemos en nuestra vida será el que dará significado a nuestra experiencia. Por eso le damos tanta importancia a las palabras o al lenguaje que utilizamos. Ese significado será el que determinará la naturaleza de nuestras vivencias y de nuestras acciones. Si predomina una historia saturada de problemas, se nos invita una y otra vez a la desilusión y a la tristeza. En terapia narrativa, la postura que tomamos los terapeutas es descentrada, pero influyente. Consideramos que todas las personas son expertas en sus propias vidas. El rol del terapeuta o de la terapeuta es acompañar, quizás quedarse un poquito detrás, respetar, honrar el conocimiento, las habilidades, las fortalezas y sobre todo los valores, las relaciones significativas que tienen las personas o las comunidades con las que trabajamos. La terapia desarrolla la agencia personal, es un constructo que quizás todavía no está bien traducido porque todavía no existe ningún diccionario del inglés. La agencia personal es intentar que las personas, o creer, entrar en la sala de consulta con la convicción de que las personas son agentes activos en sus propias vidas. Lo que decía antes, todas las personas son expertas en sus vidas. El terapeuta no es experto en la vida de las personas, es experto quizás en una cierta manera de acompañar y de mantenerse con una actitud respetuosa. Consideramos que la identidad es relacional. Construimos nuestras identidades a través de las relaciones significativas que tenemos en nuestras vidas. La deconstrucción es una teoría de base, una idea y una práctica en la terapia. Deconstruimos normas y discursos sociales que contribuyen a generar o a mantener los problemas que afectan las vidas de las personas que nos consultan. La historia alternativa es la historia que las personas prefieren, que eligen. Ellos lo determinan, nuestros consultantes. No somos nosotros los que nombramos cuáles deberían ser las historias preferidas o alternativas. Una novedad de la terapia narrativa, o al menos algo que a mí me atrae muchísimo, es que introduce el contexto.
considera que los problemas se crean en un contexto social, cultural y sobre todo político. Y dentro del contexto político incluye la práctica actual en psicoterapia. Esto es algo apasionante. Algunas de las prácticas con las que trabajamos en terapia, y no solo en contextos terapéuticos, solo os los voy a nombrar. Y os daré algún ejemplo de preguntas, porque la terapia narrativa se basa en preguntas, de alguna de ellas. Las conversaciones de externalización, que consisten en crear distancia entre la persona y el problema. Las conversaciones de reautoría, y os voy a poner un ejemplo de un trozo de diálogo, de conversación, de terapia. Estabas más preocupado por ti que por tu madre. ¿Qué dice eso de lo que es importante para ti, lo que valoras en la vida, lo que aprecias, lo que quieres proteger? Cuéntame más sobre la historia de ese valor en tu vida. Las conversaciones de remembranza, que incluyen a otras personas significativas en la vida de la persona. Las conversaciones de testigos externos, conversaciones que sacan a luz excepciones al problema, conversaciones de andamiaje, y los documentos terapéuticos, que es lo que los autores llaman terapia relatada, que consiste en hacer más significativos los logros en terapia. Y estos son los contextos de aplicación. Prácticamente se puede aplicar en cualquier ámbito, tanto terapéutico como no terapéutico. Destacamos las prácticas narrativas colectivas, que trabajan con comunidades que han sufrido traumas o no necesariamente, y algunos apuntes sobre investigación que ya se están llevando a cabo. El último y el más interesante, que ni siquiera todavía puedo dar datos, son los descubrimientos recientes en el campo de las neurociencias. Sabéis que se está estudiando ahora mismo qué es lo que lleva a las conexiones, a que se realicen las conexiones neuronales. ¿Qué hay detrás de la conexión? Ya sabemos cómo se realiza una conexión neuronal, pero detrás de eso, ¿qué hay? Pues parece que detrás de eso hay historias. Las neuronas se conectan a través de historias. En esto trabaja nuestro grupo. Os invitamos una vez al mes, normalmente el último miércoles de cada mes. Estamos por la mañana de 10:30 a 12:30. Sale siempre la fecha publicada, si no se me olvida avisarla. Muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis y lo que queráis. Bueno, y ahora Enrique Cañadas nos va a exponer sobre su grupo, sobre la hipnosis como herramienta en la psicología aplicada. Hola, de verdad que me apasiona el tema de la hipnosis, como a ella la apasiona la narrativa, pero no soy tan efusivo. Perdón. Quizás no sea tan efusivo a veces, pero enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, nosotros desde el grupo de hipnosis clínica lo que intentamos es un objetivo básico y claro, que es primero la divulgación de la hipnosis científica, la hipnosis clínica de aplicación científica, y la segunda parte es quitar los falsos mitos, ¿no? Entonces, pertenezco también al grupo de risoterapia y quería ponerles esto primero, que lo leáis y lo disfrutemos. En realidad, en este proceso, cuando uno va a pedir un crédito al banco, existe un deseo tan grande de que el banco te lo dé, que firmas lo que te pidan. Si le damos la vuelta a la tortilla, nosotros seríamos el banquero que le está vendiendo al otro las ganas de sanar, las ganas de curarse, y le podemos poner la cláusula que quiera, que si se la vendemos bien el hombre lo firma. Y esta es la idea de la hipnosis. No es engañar a nadie, no es tal, pero antes de nada vamos a quitar mitos, ¿no? Aquí hemos creado ya un mito. Vamos a quitar un mito. Entonces, para quitar el mito vamos a empezar un poco con la gente que nos enseñó a los psicólogos a hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que el más importante, o uno de los más grandes, fue Voltaire, cuando dijo que hay más poder en las palabras de un galeno que la medicina que prescribe. Y eso es verdad. Si sabemos vender, si sabemos explicarnos, si sabemos llegar y entender a la persona cómo piensa, cualquier palabra va a ser buena. Tómate el placebo que te va a funcionar. Pero bueno, aún así, vamos a hablar de hipnosis y psicología, ¿no? Entonces, para mí, uno de los más importantes fue Pavlov, que hablaba de lo que estáis leyendo, pero para mí, sin embargo, el más importante fue Ramón y Cajal, que fue la primera persona que con hipnosis, documentadamente, asistió a los dos partos, los dos últimos partos de su mujer, sin dolor y con la frase importante al final, sin perturbar los actos mecánicos y vitales que acompañan al hecho del parto, ¿no? Esto es para nosotros
o para mí personalmente es importante tener esto en cuenta. Si seguimos avanzando en la historia de los psicólogos, bueno, pues Binet hablaba ya de que lo importante son las palabras, los gestos, las actitudes y los silencios que se crean en el acto hipnótico, ¿no? Y Hull también tiene el creador del conductismo, ¿no? Dice que el hipnosis es un estado de hipersugestionalidad generalizada. Para después pasar, para mí la más importante es de Volpe, que habla de la parte que la hipnosis habla que con la hipnosis incrementan en un ambiente hipnótico todo lo que se puede llegar a entender de una persona. Todo el conocimiento. Se fija tanto la atención en lo que el hipnólogo o el clínico dice, que es muy fácil llegar a lo que la persona entiende, porque le despojamos de cualquier sensibilidad atencional fuera de lo que en ese momento se está haciendo. De ahí que siempre hablaba él del ambiente hipnótico. Pero los mitos de la hipnosis, vamos a hablar de los mitos que hay y de las realidades, ¿no? La hipnosis no es estar dormido. ¿Os acordáis de estos cursos de que había de inglés, no? Usted póngase la cinta de inglés y usted aprenderá inglés por la noche cuando esté dormido y tal. Es verdad que no, ¿no? Yo sigo sin hablar inglés y lo escuché tiempo, ¿eh? Luego se pierde la conciencia. Nunca se pierde Hay dos cosas básicas. Nunca se pierde la conciencia y nunca se puede ir contra uno mismo. Nunca. Igual que uno sin una herramienta nunca se puede suicidar. Uno no se puede ahogar a sí mismo. Es imposible. Necesitas una herramienta externa, algo externo, ¿no? Pues algo así pasa con la hipnosis. La hipnosis nunca una persona va a ir contra él. Por eso nunca puede perder la voluntad. Puede hacer el dejarse llevar. Luego, y si nos da tiempo, haremos una práctica. Puede uno dejarse llevar porque me interesa, lo del banco. Firmo la cláusula porque a mí me interesa el crédito. Pero nadie está firmando una cláusula de un banco. Es decir, yo sé que me están prestando dinero y que tengo que devolver un interés, pero me está interesando tanto que lo acepto. Es decir, pierdo tanto la voluntad en el caso de la hipnosis que acepto hasta donde yo quiera. ¿De acuerdo? Por eso siempre hay que hacer falta, lo mismo que en terapia, siempre, creo que era Freud, ¿no? Decía eso de que dame cualquier persona que yo la sano siempre que él quiera, yo solamente le doy el empujón. Claro, si no quieres, no puedes. Y lo más importante, sobre todo la última parte de aquí, que es un tema que es muy candente, lo de si todo el mundo es hipnotizable o no hipnotizable, hay diferencias, sí es cierto que por sexo y por edad hay diferencias. La adolescencia y la infancia es mucho más fácil a hipnotizar. La mujer es más fácil hipnotizar, en teoría, que el hombre. Pero hay una cosa básica en cualquier caso, que es el entrenamiento. Una persona que se ha hipnotizado una vez, la siguiente vez es más fácil hipnotizar, porque de alguna manera va perdiendo resistencia a la hipnosis. Bien. ¿Y qué es la hipnosis? Pues bueno, todos vamos al APA, y según el APA, pues es todo lo que se resume en esta frase pequeña, todo lo que hemos dicho hasta ahora, que es una focalización de la atención, reducción de la información periférica, dejamos los otros sentidos un poquito dormidos, pero lo importante es que se incrementa la capacidad de responder a las sugestiones. Para esto necesitamos dos cosas importantes, que es la inducción hipnótica, es decir, que una persona con una preparación suficiente, sabiendo cómo es tu característica, te se va a meter en un estado de sugestionalidad buena y de hipnosis, que es tu grado de hipnotización, y la otra parte es la aplicación de hipnoterapia. Que la aplicación de hipnoterapia es que la hipnosis podríamos considerar que es una técnica transversal a cualquier técnica terapéutica o a cualquier carencia emocional, ya sea depresión, ya sea lo que hacemos con la hipnosis es una técnica que aplicándola, imaginaros que estamos hablando de una persona que es conductual, ¿vale? Y está aplicando una técnica conductual para quitarse de fumar. Entonces, es una técnica que, explicada lo mismo que estás explicando con una terapia conductual, tú eres capaz de, bajando todo lo que decíamos antes, toda la información periférica que tiene la persona, la capacidad atencional la elevas, pues existe una especie de compensación y puedes llegar más fácilmente a esa persona, ¿de acuerdo? No hay magia. No te cojo así, te duermes y tal, ¿vale? Bien. Según González Ordi, que es una de las personas en España que más entiende de hipnosis o que más divulga de hipnosis, diríamos más correctamente divulga, dividíamos en 4 partes, que sería una preinductiva, una parte de aplicación técnica de inducción, que son genéricas, una administración de sugestiones específicas, por eso, cada vez que cojas el cigarro, en vez de quemarse el cigarro te va a quemar en las manos y vas a sentir una quemazón, ¿no? Y una poshipnótica, que sería, y a partir de ahora no te va a gustar coger el cigarro. ¿De acuerdo? En la hipnosis clínica, también esto de Ordi, se incrementa, es abundar más en lo que hemos dicho antes, una sensibilidad de relajación, una focalización de la atención,
un realismo, como tú decías antes, es una disociación, sentirte fuera del diálogo. Eso es lo que le pasa a otro, mira lo que le pasó a otro, cómo te puede ser a ti. Y una automaticidad del comportamiento, podemos decir que el comportamiento se repita. Bueno, la hipnosis clínica ayuda al cambio terapéutico, reduce, según estudios, hasta un 40% la duración de una terapia. En algunas cosas son tremendamente eficaz, en otras cosas no tanto. Por ejemplo, en quitar de fumar, mi experiencia personal es de una sesión, gracias a mi amiga Lali. Una sesión. Bien, y en las aplicaciones clínicas, el tratamiento del dolor es de las cosas más aplicables, tanto en dolor crónico como dolor agudo. Es fácilmente aplicable en trastornos psicofisiológicos, en adicciones, como hemos dicho, en traumas, en depresión. Depresión es bastante fácil de cambiar el dial que tiene la persona, de darse cuenta de las cosas para ir mejorando su percepción. Bueno, se me ha olvidado deciros que nuestro grupo de trabajo somos... ¿Ya? Ah, vale, gracias. Somos 20, normalmente venimos 6 o 7 personas, nos reunimos los últimos martes de mes, de 10 a 12. Y si queréis hacemos una práctica, bueno, decir dos cosas, una más. Digamos, ahora estamos en la hipnosis 3.0, estuvimos con la 1.0, que es aquello de, ¿os acordáis? Seguro que Comisario Explota, voy a contar de 10 a 1. Cuando llega a 1 te sentirás totalmente dormido. Luego llegó Milton Erickson y empezó a decir, no, te voy a contar que vas a ir andando por un bosque, y ese bosque te va a dar fresco en la cara y esa cara. Y ahora estamos en la 3.0, que es el de Gillian, que es el tercero en esto, y si queréis hacemos una práctica todos juntos para que lo sintamos. Vamos a sentir la bola de energía de Gillian, ¿vale? Nos ponemos todos de pie. Estamos todos de pie y entonces el que quiera disfrutarlo, que cierre los ojos, y el que quiera verme a mí, pues que deja los ojos abiertos. Yo lo describo de todas maneras. Poner las manos hacia arriba, con la palma de la mano hacia arriba, también los de gafas podemos ponerlos hacia arriba, bien. Entonces vais a notar, con la palma, cuanto más recta la palma hacia arriba, mejor. Lali, cuanto más recta la palma hacia arriba, mejor. La palma hacia arriba, bien. Vais a empezar a notar en la palma de la mano una especie de peso. Una especie de peso redondo. Algo así como que entra frío o calor, cada uno sentirá una cosa, pero que entra como una especie de frío y calor. Vais empezando a sentir el peso, y ese peso va a hacer que se vaya haciendo como casi insoportable esa sensación que vamos teniendo en la palma de la mano. Cuanto más recta tengamos el ángulo recto la palma de la mano con el brazo, la palma de la mano con el brazo, mejor. Cuanto más recto lo tengamos, mejor. Vais a empezar a sentir una sensación en la palma de la mano, como esférica, como redonda, ¿de acuerdo? Y ahora, muy despacio, como 5 o 6 veces más despacio de lo que estás acostumbrado a bajar la mano, vamos a bajarlo a la altura del plexo solar, muy despacio. Y una mano se va a ver frente a otra, muy despacio, muy despacio. Todo lo despacio que podáis hacerlo. Y vais acercando una mano a la otra a la altura del plexo solar, la altura de digamos, la boca del estómago, donde termina el esternón, cada uno como lo quiera llamar. Vais uniendo las manos, sin que se lleguen a tocar. Calcular que las manos tienen 5 centímetros en diámetro. Vais a empezar a notar una energía, el que pueda, el que tenga suerte de tenerlo, entre una mano y otra. Una especie de bombamiento de energía. Y yo pues quiero que imaginéis que tenéis ahora como una nube de algodón, de esa de los niños, y la vais amasando esa nube de energía, vais amasando. Bien, ahora vais a tener un recuerdo de la infancia. Traéis un recuerdo de la infancia. Amasar la bola de energía, amasarla, como si estuvierais amasando, con cariño, con delicadeza, bien. Metéis ahí el recuerdo de niño, un recuerdo bonito de niño bonito. La primera vez que montasteis en bicicleta, cuando montasteis los caballitos, cuando fuiste a casa de la abuela y te tenía preparada la tarta, cuando llegó tu tío de América, y vais amasando, y cada vez se va haciendo más grande. Ese recuerdo se va haciendo más grande, y esa sensación de paz y de bondad se va haciendo más grande. Y como esto es una casi sesión de hipnosis 3.0, lo que vamos a hacer es terminar con un final feliz. Vamos a coger esa bola de amor que estamos creciendo y la vamos a meter en nuestro plexo solar. Y vamos a abrazarnos con nuestras manos en nuestro plexo solar y la metemos dentro de nosotros, completamente dentro.
os garantizo que vais a estar todos mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, con lo difícil que puede resultar seguir después de esta estupenda experiencia. Bueno, se abre un tiempo para preguntas, unos 10 minutitos para los compañeros que han expuesto ahora y también los anteriores, si se quieren sumar a la mesa, por supuesto. Buenas tardes. Yo no tengo preguntas, más bien quiero agradecerle al compañero de Psicología Transpersonal que haya participado en estos grupos, que haya hecho el póster y que, bueno, que estén presentes en el Colegio de Psicólogos. Es muy importante. Gracias. Y yo, aunque ya he hablado antes, volver a repetir que el grupo de nuevos constructos tenemos mucho que ver con todo lo que se está hablando aquí, y que todo esto tiene que ver con la inteligencia transitivo-espiritual dentro del modelo de inteligencia energética, la inteligencia lingüístico-conceptual con las narrativas, los estados ampliados de consciencia. Entonces, que yo estoy muy agradecida, sobre todo también a esta señora y a nuestra señora decana, porque hoy tengamos esta experiencia, vicedecana, perdón, Rocío, de mayor conciencia de las sinergias que hay entre los grupos y de las magníficas cosas que podemos hacer todos juntos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario, reflexión? ¿O algo que los ponentes queráis aportar, que haya quedado? Yo sí quería decir que se me olvidó, me parece importante, que la transpersonal, realmente el fundador e iniciador de todo este movimiento, de esta disciplina, fue Abraham Maslow, que realmente es muy conocido por la psicología humanista, pero fue él el que describió la primera fuerza como la conductista, la segunda fuerza de psicoanálisis, la cognitiva la mete con la conductista, la tercera era el humanismo, y en su pirámide de necesidades, cuando encontró una meta necesidad, que es la necesidad de realizarse, pero no consigo mismo, con nuestra vida, cuando ya hemos satisfecho todas nuestras necesidades, sino que necesitamos realizarnos con algo más allá de lo que está a nuestro alcance y en nuestra persona, que sería, suena mal decir esto en el COP, pero habría que debatir qué es, qué entendemos y qué no es, pero esa necesidad de realizarse con Dios, esa necesidad de realizarse con el más allá, con la universalidad, son todo conceptos que chirrían en la psicología, pero esto es a lo que nos llevó Maslow con su meta necesidad. Entonces hay gente que tiene esas necesidades y la psicología no puede hacer oídos sordos a estas necesidades también. Perdón porque insista, creo que chirrían todos esos conceptos porque nos hemos olvidado del significado etimológico de la palabra psicología. Bien, y de eso se trata, de recuperar el tratado del alma. De eso se trata, porque hay comportamiento animado y hay comportamiento inanimado. Y mejor sitio para decir esto que este no creo que haya. Gracias. A mí me da un poco de miedo hablar así, pero... Solo quería añadir o proponeros algo. Algunos de los proyectos que tenemos en el grupo de terapia narrativa es organizar quizás un grupo reflexivo, un debate abierto sobre dos temas que nos hacen especial ilusión, a los que queremos invitaros a todos si tenemos la oportunidad y nos ayudan en el COP para organizarlo. Uno es la perspectiva de género en la terapia y el otro proponer para reflexionar de manera crítica y debatir la utilidad de las categorías diagnósticas en el proceso terapéutico. Así que en cuanto esté dado la aprobación, os esperamos a todos. Gracias. Pues está bien, interesante. Está, vale. Solo agradecer el nexo que aquí tenemos en Carmela como casi el cuerpo calloso de todos los grupos, que es la que está detrás de la mayoría de los emails que uno manda al colegio.
al menos en este aspecto, seguro. Y en línea con lo que estábamos hablando, ¿no? la importancia de muchas de las técnicas que se utilizan en la meditación para muchas de las cosas que hemos estado viendo, con lo cual invito a que conectemos. No, sí, comentar que así como estamos los psicólogos siempre pidiendo que se nos tenga en cuenta en los equipos interdisciplinares. Me gusta más decir interdisciplinar porque lo de multidisciplinar es lo que pasa siempre. Somos muchos y cada uno a su aire, por decirlo de alguna manera. Nosotros queremos interactuar con todos. Creo que es muy importante lo que está ocurriendo hoy aquí, en esta jornada, que se ve que podemos interconectar distintas maneras de considerar una realidad muy importante, que es las muchas cosas que nos pasan a los seres humanos de distintas maneras, todas ellas válidas. Pues damos paso a la siguiente mesa y muchísimas gracias a todos.